interesantes en el revisionismo argentino. Tiene un libro que se llama La oligarquía maléfica, ¿sí? Donde él analiza todo este periodo, todo el periodo de entrega de la década infame con el pacto Roca-Runciman, con la creación del Banco Central a través del directorio directamente con mayoría inglesa. Bueno, todo esto que se ha analizado cuando charlamos sobre Forja, sobre los grupos que han denunciado el vínculo de la Argentina como granja del Imperio Británico. Hay que recordar que el 4 de junio del 43 se produce un golpe de Estado que va a desplazar a la figura de Robustiano Patrón Costa, que era el candidato conservador que iban a proclamar los seguidores del Partido Demócrata Nacional, que era el partido que gobernaba, a través del presidente Castillo, ¿no? Había fallecido Ortiz, que fue la fórmula que había triunfado fraudulentamente en el año 38, Ortiz Castillo, Castillo gobernaba, caudillo catamarqueño, ¿sí? Que tiene algunas cosas interesantes, porque era un tipo que se sostenía en el apoyo del ejército, ya un ejército que se venía profesionalizando y algunos sectores venían planteando la necesidad de la industrialización argentina, y estas obras que vemos de la conspiración del 43, que hablan un poquito del GO, la obra de Potash sobre la historia del ejército y la política en Argentina, son dos tomos interesantísimos que hace Potash con archivos del ejército argentino y accede a documentación que no cualquier investigador argentino podía acceder, y la obra de Alan Rouquier, de este francés, este politólogo francés que habla del poder militar en la Argentina y analiza también este periodo. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro del ejército, de las Fuerzas Armadas, había tres tendencias en ese momento. Recordemos, 43 estamos en plena guerra mundial, ¿no? Ya desatándose la Segunda Guerra Mundial, ya llegando casi al desenlace que después va a tener hacia 1945, ¿no? Con el triunfo de los aliados. Estas tres tendencias que vemos van a ser, por un lado, el sector pro-aliado, ¿sí? Que estaba representado por la figura de Rawson, que va a ser el primero que asume ese 4 de junio, va a durar menos de 48 horas. Rawson tenía la idea de declararle la guerra al eje. El otro sector era el pro-eje, el pro-prusiano, que estaba muy influenciado porque ustedes saben que el ejército argentino fue de alguna manera organizado por los estamentos, por los reglamentos, incluso la forma de organizarse administrativa que tiene el ejército argentino viene de ese ejército prusiano, ¿no? Ya Riccieri a principios del siglo lo había diseñado de esa manera. Y la manera más vinculada al imperio inglés, ¿no? A todo el armado de la influencia de la armada inglesa, con el luto por el almirante Nelson, ¿no? Todo una idea pro-británica que va a tener la Marina hasta, creo, hasta el día de hoy, ¿no? Un sector dentro de la Marina. Y el tercer sector dentro del ejército era el sector que seguía la línea del neutralismo, ¿no? Esta línea que mantuvo la Argentina, tanto en gobiernos conservadores como en el gobierno radical, continuando el gobierno del Castillo con esa neutralidad, que provocaba tanto disgusto en el imperio norteamericano, ¿no? El imperio norteamericano que se había metido en la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor, ya en el año 43, justo el año que estamos atravesando. Se conforma esta logia, el GO, que algunos hablan que significa Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra y Unificación, tiene varios significados, ¿no? Donde la figura destacada era la de Perón, pero no era el único, ¿no? Dentro de ese GO estaba Farrell, estaba Montes, había militares pro-radicales como Ramírez, que va a ser el que va a asumir después de Rawson, ¿sí? Que va a durar un año, Ramírez. Estaba Farrell, estaba Tomás Ducó, había varios militares que esto lo analiza Potash ahí en el libro este del ejército en la Argentina, donde él dató una estructura de esta logia del GO. Bueno, acá vemos, Rawson asume, dura 48 horas. Esta pelea de estas tres tendencias se va a dar todo este tiempo, 43, 44, 45. Llegando ya al año 44, cuando asume Farrell, a tener una preponderancia importante la figura de Perón primero en el Departamento Nacional de Trabajo, ¿sí? Primero como secretario del Ministerio de Guerra, ¿sí? Que era donde estaba Farrell.
Después Perón asume en octubre del 43 como encargado del Departamento Nacional del Trabajo, en noviembre lo transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Estamos hablando de noviembre del año 43. Acá vemos la figura de Robustiano Patrón Costa con Castillo, ahí que recién nombrábamos, y este es el fin de la década infame, como decíamos. Ahí tenemos a los protagonistas de esta década infame: Uriburu, 6 de septiembre del 30, Justo del 32 al 38, Ortiz del 38 al 40, a 40 que ya estaba enfermo, en el 42 creo que fallece, asume Castillo hasta el 4 de junio del 43. Rawson Ramírez Farrell, como veníamos diciendo, y la figura de Perón que va escalando en esa estructura de poder, ¿no? Su relación con los gremios que ya se estaban estructurados en la Argentina, no era nueva toda la lucha sindical del movimiento obrero argentino. Lo cierto es que en el año 43 el movimiento obrero argentino llega dividido. Acá vemos algunas de las reformas que se producen dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que ya cuando charlamos sobre el 17 de octubre y algunas tendencias de izquierda, cómo interpretaron el 17 de octubre, ya lo habíamos profundizado. Pero es importante que veamos que esos cambios que se dan a partir de noviembre del 43 van a calar muy profunda en la relación del movimiento obrero con la figura de Perón, ¿no? Estatutos gremiales que no existían hasta el momento, convenios colectivos de trabajo, vacaciones pagas de manera universal, el Estatuto del Peón que sale en el 44, que fue muy resistido por todos los bloques patronales, sociedad rural, ¿sí? Muy resistido en el interior del país, y por primera vez se apuntaba a un sector de los trabajadores que no habían sido contemplados hasta el momento. Tribunales de trabajo, delegados de fábrica, bueno, cambios profundos en la estructuración del mundo laboral de la Argentina, ¿no? Acá vemos una foto de Perón en la Secretaría de Trabajo, y como dijimos, esta división dentro del movimiento obrero. Por un lado, los que tenían una tradición más vinculada a los partidos de izquierda, ¿sí? Que era la CGT número 2, que estaba liderada por Francisco Pérez Leirós, un sindicalista de los municipales de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Vinculado al Partido Socialista. Esta CGT número 2, hay que decir, porque en el gobierno militar, que se va a dar a partir del 4 de junio, había distintas miradas. Había una mirada nacionalista católica muy fuerte, que estaba representada en la figura de Hugo Guas, que fue ministro de Educación, de Instrucción Educativa, que produjo, entre otras cosas, la prohibición de algunas letras del lunfardo, en el tango, ¿no? Había una persecución muy fuerte, una mirada muy anticomunista en algún sector del gobierno, y por eso hay que entender que estos sectores ligados a los partidos socialistas y comunistas mantenían en general una mirada bastante antigubernamental, antimilitar, ¿no? Después se va a desatar directamente anti-figura de Perón, pero hasta ese momento en realidad era una lucha en contra del gobierno militar, al cual vinculaban, después lo va a explicar Facu, a todo lo que se estaba produciendo en Europa con los movimientos totalitaristas, ¿no? Por otro lado estaba la CGT número 1, donde va a tener mucha influencia el sindicato ferroviario. Recordemos que Mercante, el padre Mercante, el hermano de Mercante, eran dirigentes de la Unión Ferroviaria, van a ser el primer vínculo que van a tener con Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y van a ser un pilar muy importante después en la configuración del Partido Laborista ya para las elecciones del año 46, de febrero del 46. En enero del 44 se produce lo que todos conocemos como la tragedia de San Juan, el terremoto que se va a dar, que deja casi el 90% de la provincia arrasada. Se produce un movimiento muy importante de solidaridad del pueblo argentino para las víctimas de San Juan. Hay varios actos en el Luna Park para juntar fondos. En uno de esos actos que se van a dar el 22 de enero, creo, de 1944, Perón conoce a Eva, ¿no? Que ya se conocían desde antes porque Eva tenía una militancia gremial en ARA, en la Asociación Radial Argentina, pero que va a empezar a vincularse ahí con Perón fuerte a partir de este suceso de San Juan. Se produce el Estatuto de Perón, como decíamos, se producen las jubilaciones al sindicato de comercio,
Perón se gana el apoyo del secretario general del Sindicato de Comercio, que era Borlenghi, Ángel Borlenghi, que era asimismo un dirigente del Partido Socialista. Fíjense que se van logrando alianzas con distintas figuras del sindicalismo argentino, logrando algunos apoyos a través de estas conquistas que iba logrando la clase trabajadora, que no era nueva, de una lucha que venía de hacía mucho tiempo, pero que se empezaban a plasmar a partir de la intervención del Estado por medio de la Secretaría de Trabajo y Televisión. Yo siempre recomiendo esta obra, que es la del 45, para analizar este momento. ¿Por qué? Todos conocemos que Félix Luna es un historiador radical, un historiador frondicista, que estuvo muy ligado a la lucha juvenil en contra del peronismo en esos primeros tiempos. Él reconoce sus errores en esa obra. Por eso me parece interesante, porque es una obra desde un hombre de la clase media estudiantil que reconoce que pensaban que era el país, que ellos eran el país, que los doctores, que los profesionales, que los abogados, dice Félix Luna, pensábamos, la clase política en general, todos los partidos políticos, ahora lo va a explicar Facu, no quiero profundizar con eso, pero dice Luna, estábamos equivocados, porque pensábamos que nosotros éramos la realidad, y había una realidad por debajo, que es lo que después va a decir Scalabrini, ¿no? El subsuelo de la patria, que va a ser desconocida por estos sectores, ¿no? Va a ser totalmente ignorada hasta tal punto que ahora lo va a explicar bien Facu, y ahí te doy el pie, Facu, hasta tal punto que en un momento de la campaña ellos empiezan a decir que Perón era el candidato imposible, que era imposible que Perón gane las elecciones, ¿no? Porque ¿de dónde va a sacar el apoyo Perón si ni siquiera esos que se habían manifestado el 17 de octubre eran los verdaderos representantes de la clase trabajadora, según esta mirada, ¿no? Y Luna tiene la capacidad y la sinceridad de por lo menos decir, realmente nos equivocamos, los que creíamos que éramos la generación del 35, estuvimos en un lugar totalmente opuesto al lugar por donde caminaban los sectores populares, ¿no? A pesar de que la obra tiene algunas cuestiones contradictorias, pero es interesante verlo desde ese lugar, de cómo un hombre de la clase media radical se hace cargo de esos errores que cometen los estudiantes, principalmente porque él era estudiante en ese momento, en el año 45. Y acá te dejo el pie, Facu, esta es una imagen de una manifestación de lo que después va a ser la Unión Democrática, ¿no? Pero que recordemos que a partir de fines del año 43 se comienza a configurar toda una alianza entre distintos partidos, ahora vos lo vas a explicar bien, que, digamos, tiene su punto cúlmine, varios puntos cúlmine, pero su punto cúlmine en esta manifestación que fue gigante en septiembre, creo el 19 de septiembre de 1945, que se la llamó la Marcha de la Constitución y la Libertad, ¿no? Exacto. Facu, ¿qué te parece si vos profundizás un poquito del panorama Dale, político que se vivía en ese momento? dale, genial. Bueno, como bien decía Matías, hay que tomar, para poder entender el surgimiento de la Unión Democrática y todos los acontecimientos que se fueron dando a posterior, tengamos en cuenta lo siguiente. Muchos autores coinciden que el nacimiento de la Unión Democrática es en realidad la certeza y la concreción del nacimiento del antiperonismo, ¿sí? Mati hizo una buena síntesis de lo que fue el periodo del 43 hasta el 45. Como bien dijo, esta es una imagen de una marcha realizada en el mes de septiembre, en donde el lema era Constitución y Libertad. Este lema, Constitución y Libertad, por favor, rescátenlo, pónganlo entre comillas, porque es algo que vamos a empezar a escuchar a partir de ahora constantemente. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Van muy de la mano con muchos eslogans de campaña que se utilizan hoy en la actualidad. Entonces, como bien dijo Matías, hay una situación interna en el país que provoca que muchos sectores empiecen a estar en contra del gobierno militar, lo que ellos llamaban el gobierno de facto. El comunismo y el socialismo están en contra del gobierno militar porque en cierta forma permite el acceso a la educación a través de lo que es la educación católica, la imposición del catolicismo como religión oficial del Estado,
Después tenemos los sectores que querían que el país declare la guerra y el país no declaraba la guerra, estos sectores que estaban alineados con los aliados, que lo podemos relacionar con, por ejemplo, como dijo Matías, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Demócrata Progresista, ¿sí? Entonces, hay un caldo de cultivo que se va dando a partir del golpe del 43 que provoca que haya muchos exilios del país, y la gran mayoría se exilia en Montevideo. Y desde Montevideo comienzan a fomentar un montón de alianzas y de documentos y reclamaciones. ¿Para qué? Para que se modifique esta realidad política de la República Argentina, porque ellos hacían mención de que en nuestro país había una continuidad de lo que era el fascismo y el nacionalsocialismo italiano y alemán. O sea, ellos le ponían el mote de fascismo criollo, ¿sí? Estos gobiernos totalitarios en donde hay una línea pura y exclusivamente verticalista y militarizada, en donde hay poca participación de las distintas organizaciones políticas. Aparte también, ¿qué fue lo que sucedió durante este periodo? Muchas organizaciones políticas fueron intervenidas, fueron prohibidas, entonces se fue dando un ambiente como para que el malestar en oposición a lo que fue el golpe del 43 sea día a día cada vez más importante. A esto le tenemos que sumar, lo que bien decía Matías, la intromisión del GO, ¿sí? Este movimiento que se destaca dentro de todas las figuras que participan, el general Perón. Farrell llega a la presidencia de la Nación porque el golpe que pone fin a la presidencia de Ramírez fue organizado por las líneas medias del ejército, y como no había un líder natural dentro de la estructura del ejército para poner como presidente, se utilizó la imagen de Farrell. ¿Por qué? Porque Farrell estaba alineado con este grupo de oficiales unidos. Entonces, Perón mismo lo comenta, de que se organiza el golpe y no había un general que se haga cargo del gobierno nacional. Entonces se pone a Farrell, y a partir de la llegada de Farrell al poder y la serie de acontecimientos que fue contando Mati, esto le permitió dar cada día más notoriedad y cada día más protagonismo a un coronel de ejército que, como bien dijo Matías, primero ocupó la cartera, la Secretaría del Ministerio de Guerra, y después llegó a lo que es el Ministerio a la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿sí? El lema, ¿sí?, de esta parte del gobierno militar de Farrell era básicamente apuntar a la justicia social. Por eso se logran los reconocimientos de derechos que se lograron, ¿no? El Estatuto del Peón, un montón de cosas, y la frutilla de la torta, que fue el aguinaldo. Pero bueno, para que tenga una idea, la Unión Democrática, que es el principal bastión de oposición a lo que fue el peronismo después, va a empezar a generar sus orígenes allá en el golpe del 43, con estos exiliados de Montevideo, con estos que empezaron a decir de que en la República Argentina había una continuidad de lo que era el fascismo y los gobiernos totalitarios de Europa. Entonces apelaban a los países latinoamericanos, a la cordura de los líderes latinoamericanos y a la cordura de los Estados Unidos para que esto se modifique, se revierta. Incluso llegaron a plantear en un documento crear una especie de protectorado bajo la influencia de los Estados Unidos. O sea, fíjense cómo ya desde el 43 comienza a haber una influencia importante de agentes externos, ¿sí? Esto que nosotros conocemos en el 46, finales del 45, principios del 46 como Unión Democrática, va a tener otro nombre en sus orígenes. El nombre que va a ser que se va a utilizar es el título de Demócratas Argentinos, y su aparición oficial de estos demócratas argentinos va a ser a través de la publicación de un manifiesto. Este manifiesto se va a dar a conocer una vez producida la caída de Adolfo Hitler en el 45, o sea que ya estábamos abril, mayo del 45. Van a redactar un manifiesto, y en este manifiesto estos demócratas argentinos, que tienen como prioridad
la normalización de lo institucional, el recupero de la constitucionalidad, la causa patriótica, es decir, ponerle otra vez un orden dentro de la Constitución y la libertad a la patria, ¿sí? En este manifiesto van a expresar justamente esto, ¿no? Que ellos ven que el gobierno de facto, como ellos lo llamaban, era una continuidad de Mussolini o Adolfo Hitler, pero en la versión criolla. Por eso hablábamos de este mote que le daban, que era el mote de fascismo criollo, y que había que poner fin a este fascismo criollo, ¿sí? Porque estaban cercenadas todas las libertades, no estaba garantizada la Constitución, y por ende había que ponerle fin. Y cualquier estrategia, cualquier herramienta era utilizable para poner fin a este fascismo criollo. Entonces van a redactar un manifiesto donde lo van a firmar Repetto por parte del socialismo, Noble por parte de los demócratas progresistas, Araya, que lo va a firmar en nombre de la Unión Cívica Radical, Cámara en nombre de los conservadores, Scioldi en nombre del comunismo. Es decir, fíjense que en un mismo documento hay un montón de cosas que hoy difícilmente podemos tratar de encontrar un punto de unión o de relación, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza los partidos que integraron la Unión Democrática, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, que ingresó casi cuando ya estaba consolidada la Unión Democrática, ¿quién más? Los demócratas progresistas, algunos partidos de tendencia católica, la Federación Universitaria Argentina, la Federación Universitaria de Buenos Aires. Hay toda una mezcla de ideologías tan grande que vos decís, ¿cómo puede ser que esto se unió en un frente y este frente buscó llegar a la presidencia de la Nación a través del respaldo y del voto popular? Como bien dijo Matías, nadie se imaginaba que Perón iba a ganar las elecciones. Es más, en el 46, el diario Crítica lanzó una editorial en donde decía que ellos estimaban que quizás, con mucho viento a favor, Perón iba a lograr 44 electores y que la Unión Democrática iba a lograr 332 electores. O sea, ya avisaban de que la derrota del peronismo en las elecciones del 46 iba a ser, pero avasallante, que iba a desaparecer esto que nosotros podemos mencionar el fascismo criollo, ¿sí? Facu, Obviamente, Facu, sí, ahí yo estoy compartiendo algunas imágenes sí, porque nosotros estábamos con lo de la marcha de la Constitución y de la Libertad. Lo bien, cierto que, lo cierto que hay que decir que la presión de estos sectores y otra manifestación el 12 de octubre frente al Círculo de Armas logra desplazar a Perón exacto. ya desde el 9 de octubre cuando lo detienen. Yo no quiero profundizar en el 17 de octubre porque la idea es hablar un poquito de la No, obvio. campaña que se da después del 17, ¿no? Vos Lo cierto, fíjate, sí, Mati, sí, esto que decías vos del 17 de octubre y toda la antesala, ¿no? Hay un pensador contemporáneo de apellido Laclau que dice que toda identidad se enfrenta a su exterior constitutivo, como exclusión de un otro, requiriendo para afirmar la propia identidad que se construye siempre relacionalmente. O sea, toda identidad se construye dentro de la tensión entre la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia. ¿Qué significa esto? Vos analizás los grupos que se opusieron al peronismo en las elecciones del 46, ves sus orígenes políticos, su idiosincrasia, nunca pueden estar relacionados entre sí, nunca pueden convivir entre sí. ¿Por qué? Porque tienen ideologías completamente distintas, ¿sí? Si no, no se hubiese producido el 17 de octubre, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué es lo que plantea este pensador? Dice que todos somos distintos desde lo exterior, pero siempre hay un punto que nos une. ¿Cuál era el punto que unía acá a todos estos grupos políticos, a estos partidos políticos? Perón. ¿Y cuál era? ¿Por qué Perón era el que unía? Porque la idea era justamente frenar el avance de Perón, frenar el avance de lo que ellos consideraban el antifascismo, la antilibertad, la anticonstitución, es decir, este fascismo criollo. Ellos planteaban de que la continuidad democrática de este gobierno de facto era básicamente cercenar todo tipo de libertad. Por eso esa primera imagen que vos compartiste
que hablaba de la marcha de la Constitución y la libertad. Ese era el eslogan y el caballito de batalla de ellos. ¿Por qué hacemos esto? Por la Constitución. ¿Por qué hacemos esto? Por la libertad. Pero nos sentamos en la misma mesa comunistas, socialistas y progresistas, pero no importa, hay un enemigo común, Perón. Entonces, ¿nos unimos por el enemigo común, Perón? ¿Importan nuestras diferencias? Ahora no. Vamos por el enemigo. ¿Sí? Fíjate que, bueno, ahí compartiste... Lo cierto, me escucho, estoy compartiendo algunas imágenes, ¿no? Sí. Lo cierto es que al no tener una estructura Perón para presentarse a elecciones, porque acá Perón era una figura que se había destacado de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde ahí construye de alguna manera su relación con los trabajadores y con otros sectores, sectores del ejército, sectores que venían del viejo partido conservador, que no se sienten representados en esta Unión Democrática que se va armando, sectores del radicalismo que después van a formar la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, justamente Quijano, que va a ser el vicepresidente de Perón, viene de ese sector, sectores de Forja que consideran que había que desintegrarse después del 17 de octubre, pero Perón también tiene vínculos, como recién decíamos, de Borlenghi, del Partido Socialista, Bramuglia y otros sectores que venían con una tradición de lucha en el movimiento obrero. Perón también se reúne con comunistas, no